Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al viaje por el mes de junio. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo muy contenta porque por fin, después de varios meses, este mes fue un muy buen mes de lecturas. Y la verdad que lo andaba necesitando porque qué racha que estuve teniendo desde el principio de año y los últimos 2 meses, últimos 2 meses no, los 2 meses anteriores de resúmenes de lecturas fueron fatídicos. En este caso, el mes en general fue muy bueno, pude leer también bastante más, o lo que yo estaba acostumbrada a leer normalmente, y bueno, alguna cosita hay por ahí, pero bueno, es la excepción, no como pasó antes. Así que bueno, lo voy a dividir en dos partes porque son 10 libros y a mí me gusta hablar con detenimiento de los libros, además tengo que leer fragmentos de los libros que me gustan, así que bueno, se hace un poco más largo y bueno, espero que ustedes lo disfruten y me acompañen. El primer libro que terminé durante el mes de junio fue gracias a la maravillosa Katia Fernández, que tiene su canal bajo su homónimo, y que bueno, fue una generosidad de parte de ella porque este es un libro que ella escribió y que me regaló, me compartió, que es Ninguna de las cosas que importan. Por supuesto voy a estar dejando la información de Katia en la cajita de información y también si hay algún enlace a su libro también lo voy a dejar en la cajita de información. Esto no lo hablé previamente con ella, así que por eso digo sí hay, me imagino que sí, que tiene que estar vendiéndose en Amazon. Bueno, el caso es que este libro es un libro de relatos que realmente, yo soy sincera, me cuesta hacer colaboraciones en el sentido de, bueno, colaboraciones editoriales que no las suelo hacer, no las hago en general. No me gusta sentirme obligada a tener que leer cosas, ni tampoco después sentirme obligada a reseñar, porque no me gusta mentir y por ahí reseñar cosas negativas cuando te lo ha enviado la editorial o te lo ha enviado un autor es difícil. Así que más es el caso cuando son amigos que me envían sus cosas. Entonces, hasta ahora he tenido muy buenas experiencias, con las únicas 2 veces, que fue el caso de César, con su libro Nunca supe escribir, y ahora el caso de Katia, porque realmente este libro me encantó. Lo digo de forma sincera, si no estaría en un aprieto o directamente no lo nombraría en el canal para no tener problemas. Katia sabe perfectamente que me encantó porque después estuvimos charlando bastante sobre él. Es un libro que está escrito con un gran minimalismo. Me hizo acordar de alguna forma la literatura asiática con este tipo de narración muy simple, poniendo mucho énfasis en los detalles, en ciertas descripciones que realmente hace que uno se meta en la historia. Descripciones muy simples, como por ejemplo cómo huele o cómo se ve un abrigo cuando está humedecido por la lluvia, las gotas que caen cuando uno lo deja sobre una silla. Esas pequeñas cosas que son parecerían como fotos, como cuadros, que hace que uno sienta una sensación muy intimista cuando lee las historias. En cada una de las historias que propone Katia se habla de el ser humano en su cotidianidad, en lo sencillo y que a veces, por más sencillo, o sea, puede llegar a ser sencillo visto desde afuera, pero internamente puede representar un montón de emociones y de situaciones de gran intensidad y de gran tensión, pero que son de las cosas comunes y corrientes que nos pasan a todos los días. Parejas que no funcionan, un trabajo que no me gusta o que no quiero, una situación de la cual quiero escapar y no sé cómo, o una rutina que quiero romper pero la vida es eso. Ser madre y lo que significa la maternidad desde un punto de vista totalmente realista, los vínculos, no sentirse bien con uno mismo. Bueno, esas pequeñas cosas, las vamos a poner entre paréntesis porque en realidad son pequeñas grandes cosas, pero que todos vivimos en algún momento y todos estamos a veces en momentos de disyuntiva, en donde no sabemos qué hacer de nuestras vidas o para dónde ir, cuál camino tomar. Todas las historias más o menos giran alrededor de decisiones que pueden ser pequeñas, pueden ser enormes, pueden cambiar o trastocar nuestras vidas. Y narrado de una forma tan sutil, tan intimista, tan con espacios, que por momentos lo que no se dice es realmente lo más importante dentro de lo que se está contando. Que realmente me encantó. Fue una experiencia
realmente muy buena, porque yo, vuelvo a decir, siempre voy con esa sensación de miedo de decir, ay, si no me gusta, ¿qué hago? Pero realmente lo disfruté muchísimo, lo leí muy rápido, es un libro corto, pero que te deja mucha reflexión y también te deja una sensación como si uno se hubiera metido en un microcosmos. Todos los personajes podrían ser perfectamente amigos que uno conoce o uno mismo, es muy cercano. Podría ser uno se siente como en casa, como en un lugar que conoce, porque se trata justamente de temas que todos hemos transitado en algún momento o alguna vez. Bueno, la verdad que lo recomiendo muchísimo, denle una oportunidad. Si conocen a Katia, realmente denle la oportunidad de conocerla como escritora, porque yo la conocía como reseñadora de libros. Bueno, también la conozco ahora un poco más íntimamente, porque charlamos bastante, pero más allá de eso, la otra faceta, que es la faceta de cómo uno expresa de forma literaria las cosas, bueno, es como conocer a otra parte de la persona. Y realmente a mí me encantó hacer ese camino junto con ella. El siguiente libro que terminé, con la sonrisa ya lo digo, durante el mes de junio fue Guardias, del maravilloso y único Terry Pratchett. Este creo que es el libro, ahí les digo, es el Mundo Disco y no sé si lo anoté. No. Bueno, no sé si el número 8, no lo dice acá, pero bueno, es el que abre la microsaga de La Guardia, que para mí es de lo mejor que existe dentro de Mundo Disco. La Guardia son unas pobres personas, encima es la guardia nocturna de Amarpurk, de la gran ciudad de Amarpurk, que hay más delincuencia que personas. Esta guardia en realidad ha quedado un poco obsoleta porque el que sería como una especie de dictador de Amarpurk, que es Lord Vetinari, encontró la solución para este desastre que es esta ciudad en darle libertad, pero sobre todo darle derechos y darle legalidad a ciertos gremios, como el gremio de asesinos y el gremio de ladrones. Estos gremios tienen derecho a hacer ciertas cosas, por supuesto bajo leyes. Por lo tanto, no se los puede meter presos. Por ejemplo, si un ladrón roba porque tiene una cantidad de robos pactado por mes, con una cantidad además de leyes que rigen esos robos, no puede siempre robar a la misma persona, no puede robar más cantidad de X cantidad de plata, y etcétera, pues la guardia no lo puede arrestar, no lo puede llevar preso. Con los asesinos sucede lo mismo. Si alguien le paga a un asesino para que mate a otra persona y está dentro de las leyes del gremio de asesinos, pues no pasa nada. Entonces, aunque parezca una cosa extrañísima, Amarpurk funciona, y funciona bien, después de que tiene estos gremios que articulan lo que antes era caos. Es un caos dirigido. En este caso se nos presenta este pobre grupo de personas, que son 4 nada más, que a nadie le tienen respeto. Por supuesto no le tienen respeto, pero además a nadie los contempla en absolutamente nada, a nadie les importa, cobran 2 pesos con 50 o 2 euros con 50 o 2 dólares con 50 y ya están ahí. Esas pobres personas están ahí ocupando un sitio que antes había sido grandioso. Hasta que sucede algo que nadie puede entender qué es lo que sucede y cómo solucionarlo. Algo muy grave. Empiezan a aparecer seres que son míticos, que no deberían existir y que hacen desastres. Vamos a decir, dragones, por ejemplo. Y entonces el jefe de la Guardia Nocturna, que es Vimes, que es un personaje maravilloso, que además es un alcohólico empedernido y que está desahuciado de la vida, de repente tiene que volver a calzar los zapatos de ser un guardia para poder resolver una situación que tiene que ver con crímenes, ¿no? Y que nadie puede entender cómo puede estar sucediendo. Este libro es Pratchett en esencia, es una delicia de leer, es reírse desde el primer momento hasta el último y es también entrar en un montón de temas sociales, filosóficos y culturales, como siempre hace Pratchett con todas sus novelas. En este caso se habla de las leyes, se habla de los gobiernos, se habla de la maldad, qué es realmente la maldad, si existe, si se puede combatir, qué es ser un héroe, qué significa la heroicidad. Las personas comunes pueden hacer cosas grandes.
temas que tienen que ver obviamente con la literatura de la fantasía épica, pero acá ya mucho más llevado al plano de lo social y que es imposible no comparar con las situaciones políticas sociales que estamos viviendo en este momento y se han vivido a lo largo de la historia. Pero además, más allá de eso, o sea, más allá de las capas que siempre están en Terry Pratchett, porque eso es lo que tiene de magnífico y maravilloso este autor, que es un autor muy profundo y muy inteligente, es que la historia es genial, el misterio a resolver es espectacular. Es una novela de corte policial, porque las novelas de La Guardia son, bueno, podría ser novela negra, y siempre estás con una necesidad de seguir leyendo para saber a dónde va y cómo lo resuelve, y siempre además los giros finales que tiene Terry siempre son, para mí, no predictivos. O sea, a mí me pasa con este autor, bueno, y esto que lo estoy releyendo, lo que pasa es que los leí hace tanto tiempo que realmente me he olvidado de las tramas. Entonces siempre está ese giro que vos decís, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo era esto posible? Y que está buenísimo. O sea, la historia como historia está buenísima. La sensación y lo agradable que es leerlo y cómo te vas a divertir haciéndolo no tiene precio. Y después está todo lo demás. Por eso es que Terry es único. Y es un género en sí mismo. Y es una maravilla de escritor que no se pueden perder. El siguiente libro que terminé durante el mes de junio fue en realidad un arrastre que venía sufriendo de mayo. Porque así es la vida, porque las crisis, cuando arremeten en la vida de uno, dejan coletazos a lo largo de la historia. No es que es ese momento y nada más. Después seguís sufriendo los remesones de lo que te sucedió. Bueno, este es el caso, y es El mundo sumergido, del escritor asiático versus inglés, o sea, es chino, de origen chino, pero se crió en Inglaterra, J.G. Ballard, que además con ese apellido indudablemente también descendiente de ingleses. Bueno, este es un libro de ciencia ficción clásico, podría decirse. Es una distopía en el que se plantea un mundo posapocalíptico que quedó sumergido. El mundo completo tuvo problemas, en realidad no por problemas como siempre sucede propios, o sea, no es que la humanidad fue a una guerra y hizo todo mal, sino que hubo explosiones solares que hicieron que el eje de la Tierra cambiara y, bueno, desastres climáticos que terminaron convirtiendo a la Tierra en un mundo jurásico, o sea, la vuelta, digamos, a un mundo muy tropical, de grandes cantidades de lloviznas y de lluvias, y bueno, eso convirtió en el mundo en un lugar todo inundado, en donde las ciudades quedaron totalmente sumergidas, y además, que eso es lo que es sumamente interesante, empieza a haber una involución de todos los seres que pueblan ese mundo, porque necesitan adaptarse a esa ecología que ya lleva un montón de tiempo habiendo cambiado mucho. Entonces empiezan a verse nuevamente inicios de lo que serían dinosaurios, y bueno, nos vamos para atrás. Y también el ser humano como tal empieza también a animalizarse, o sea, a ir hacia el mono, con todo lo que eso implica. No me van a decir que no es espectacular premisa. Es que realmente... yo empecé, digamos, a leer el libro y dije, esto, porque está bien escrito además, esto va a ser espectacular. Esto va a ser de estos libros de ciencia ficción que valen muchísimo la pena, porque además es un libro de ciencia ficción dura y trata muchos temas muy interesantes, ¿no? ¿Qué es la evolución? ¿Por qué nos consideramos siempre en la cima? ¿Podemos volver? ¿Podemos ir hacia atrás? ¿Que estos conceptos de evolución e involución realmente son ciertos? ¿O están dentro de un contexto X? Habla de la ecología y... El problema es que el libro después empieza a ponerse parte de esta premisa, pero el desarrollo de este libro es absurdo y es tan superficial que termina siendo como un libro de aventuras mal llevadas adelante, que no tienen ninguna coherencia, además, están como encadenadas, pero muy forzadamente encadenadas. Y casi termina siendo como estas, no sé, estas películas yanquis así de mucho tiro, mucha acción, bombas, fuego. Y decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el autor? Empezó siendo uno y terminó siendo... Para mí que se cambiaron. O sea, empezó siendo un autor y hubo ahí una cosa media extraña, vino un clon y lo reemplazó, y el clon era el clon que le salió tonto. Entonces la historia terminó siendo estúpida. Y realmente fue una cosa horrible, porque fue ir en picada, pero descendente. Encima se fue el último libro de mayo, imagínense que ya venía de una muy mala racha, y esto fue como ir en un auto a los gritos, ¡ah!,
a chocar contra un árbol y que se explote, porque como es estilo Hollywood, obviamente el auto tiene que explotar, porque todo explota en Hollywood. Así que, bueno, no lo recomiendo. Es un libro que no lo recomiendo en lo absoluto, primero por dejarte anonadado con que una historia tan interesante pueda llegar a convertirse en algo tan estúpido, nimio y absurdo. Y después por la enorme, enorme decepción que uno se lleva. Ya a lo largo de la vida uno se lleva decepciones con respecto a muchas cosas. Que encima te pase con respecto a un libro, es como demasiado. Ya es la cuota de las decepciones. El siguiente libro que terminamos porque fue una lectura conjunta y pertenece al famoso reto Bitácora Calvino, que si no saben de qué se trata, ya si no saben de qué se trata a esta altura hay dos opciones. Porque no les interesó o porque son nuevos. Porque vengo machacando con el tema del reto de Bitácora Calvino y que lo dejo por acá por si no lo conocen, que bueno, ya ustedes están en su derecho de no conocerlo porque no quieren, porque no les interesa Calvino o porque bueno, son nuevitos, yo les doy la bienvenida y entonces pueden pasarse por el reto. De Italo Calvino, obviamente, se llama Reto de Bitácora Calvino, estamos hablando de Italo Calvino. Estoy mostrando Los Amores Difíciles, no es este el libro que leí, sino que está dentro de Los Amores Difíciles, porque es un relato largo, novela corta, que es La nube de smog. La nube de smog era la que correspondía al mes de junio. Y la verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho. Es un libro de corte muy distinto a lo que uno está acostumbrado cuando lee Calvino o a lo que más se ha promocionado de Calvino. Porque por lo general la faceta de Calvino que más se conoce es la fantástica. Y esta es una de corte realista. Y particularmente a mí me gustó muchísimo. Trata la historia de una persona que se muda a una ciudad muy contaminada y es periodista y tiene que trabajar en una revista que un poco está relacionado con la ecología, pero después te enteras un poco de por dónde van los tiros con esa relación que tienen con el mundo ecológico o con el informar sobre lo que está sucediendo a nivel de contaminación y etc. En principio, esta persona no tiene ningún interés en estar en este lugar, simplemente que está tan harto y hastiado de su vida que decide huir y un poco va como sin rumbo fijo y con esa sensación de ser un extranjero, ¿no? Una persona que llega a un lugar totalmente diferente, pero sin la intención de poder imbuirse de ese nuevo sitio, sino más bien viéndolo todo como desde afuera, ¿no? Y con el desprecio que eso puede llegar también a resultar. Pero de a poco se va involucrando porque, bueno, van sucediendo cosas que hace que él termine un poco haciendo suyo ese lugar en el que vive. La otra característica que tiene de muy interesante es esta supuesta nube de smog. Este lugar está tan contaminado que el smog es como un personaje más, es parte de la vida cotidiana. Y esta descripción que hace constante de las cenizas por todos lados, de la sensación de mugre, de que todo se ensucia, de que vas a tocar un papel y está todo lleno de hollín. Te vas a poner una camisa blanca y ya se te manchó, las manos siempre están sucias. Es un constante recurso a lo largo del libro que hace que uno se sienta cada vez más asfixiado, que es lo que Calvino quiere conseguir. Y después, como siempre en Calvino, tenemos de fondo todo su posicionamiento ético, político y social, que es evidente y uno lee un poco de Calvino y ya se da cuenta por dónde van los tiros, porque son temas recurrentes que él trata mucho, que tienen que ver con el mundo de los obreros, con el mundo de la gente que trabaja versus la gente que está en una posición de poder o una posición económica más alta, el mundo de la naturaleza versus el mundo de las ciudades hacinadas, y bueno, temas que obviamente, sobre todo en posguerra, en Calvino estaban muy marcados. Todo lo que tiene que ver con la parte de corte político está muy presente. A mí me gustó muchísimo, es un libro que realmente tiene también mucho jugo para sacar, es muy filosófico, está muy bien resumido y construido, es un libro muy corto porque te deja también muchas sensaciones, muchas impresiones, es muy sensorial y además es muy poético, que eso para mí siempre es algo que es un plus en Calvino, es muy poético, tiene una forma de escribir muy bella. Y los momentos de luz que tiene esta historia, porque los hay, cobran aún más fuerza justamente por el gran contraste con la oscuridad que significa
esta nube de smog. Y esta bipolaridad, que también la vemos en otras historias de él, estos contrastes muy grandes entre una situación y otra, entre una sensación interna y otra, son muy fuertes y son muy efectistas. Así que bueno, realmente es una novelita corta que recomiendo mucho. Y el último libro de esta tanda, que también fue espectacular y que ya también he hablado un poco de él, es Relatos del Inesperado del escritor británico Roald Dahl. Este es un libro también de relatos para adultos, no confundir, no pensar que todo lo que ha escrito Roald Dahl tiene que ver con los niños. Como yo comentaba, yo solamente había leído un cuento de Roald Dahl para adultos que no me había gustado, que creo que es El librero. La vez pasada también me lo olvidé, pero bueno, siempre lo dejo por acá. Ustedes ya saben que voy poniendo las fotos por el costado. Lo vi en la librería, justo había pasado todo lo que había pasado con respecto a Roald Dahl, el tema de la censura, tanto que se había estado comentando, y había ido a comprar otra cosa y de repente veo este libro, veo que es para adultos y dije, bueno, a ver, le voy a dar otra oportunidad porque sus libros para chicos a mí me parecieron fascinantes. No los leí siendo chica, los leí grande y me parecen una maravilla. Y entonces dije, bueno, a ver qué tal Roald Dahl en este momento de mi vida. Bueno, me encantó. Ya esto lo había comentado, no es nada nuevo. Es un libro que yo diría que se mueve entre los géneros del terror, de la fantasía y de lo policial, sobre todo, del misterio también, y que son sumamente originales. Cada uno de los cuentos es distinto, o sea, distinto a otras cosas que uno ha leído, obviamente que distintos entre sí, pero además distinto a otras experiencias lectoras. Tiene unos giros finales muy interesantes, también te dejan así sorprendido, no te los ves venir. La mayor parte de ellos tenés esa sensación de querer leer porque no sabes a dónde quiere ir con la historia, y genera mucha tensión porque además siempre las historias son extrañas, son extravagantes, tiene estos personajes que no son nada comunes y que viven situaciones que tampoco son comunes, y también reaccionan y piensan de forma divergente. Entonces es muy interesante porque uno está todo el tiempo con esa sensación de incomodidad, de decir, ¿hacia dónde va a ir esta historia? ¿Qué va a pasar? Porque nunca es hacia donde uno piensa, o sea, no es obvia la trama y no es obvio el desenlace. Así que realmente fue una experiencia muy divertida. Y además, también con esto que tiene Roald Dahl de que no es políticamente correcto, ¿no? O sea, que dice las cosas sin ningún problema. Critica muchísimo, yo diría que el mundo burgués inglés y al machismo, a los roles asignados a las mujeres y hombres, y sobre todo también a la hipocresía que tiene cierta clase social, que hace que haya una tensión interna, porque hay tanto que falsear. Son personas que todo el tiempo están mostrando una cara a la sociedad que les significa un peso muy grande interno, que siempre en algún momento son como pavas a punto de ebullir. Es un momento de gran tensión en que va a explotar para cualquier lado y uno nunca sabe hacia dónde. Entonces realmente es muy ameno de leer. A mí me gustó muchísimo, fue una experiencia que realmente la disfruté. Como es un libro de relatos, se puede ir leyendo así mezclado con otras cosas. A mí me pasó, al principio los primeros relatos los leí un poco mezclados y después ya me enganché tanto con el estilo que seguí leyéndolo de corrido, porque además cada historia me trajo distintas cosas, o sea, no son repetitivos. Si bien puede llegar a ser repetitivo el género, porque vuelvo a decir que muchos están dentro del corte de lo policial, muchos están dentro del corte de lo terrorífico, pero las historias en sí mismas realmente a mí me entretuvieron un montón. Bueno, y ahora viene la parte de los fragmentos, y el primer fragmento que voy a leer es Ninguna de las cosas que importan, que creo que voy a leer el primer cuento, como el primer fragmento del primer cuento, como para que ustedes se den una idea de cuál es el estilo de Katia. Alas de mariposa. Estoy sentada en la mesa de la cocina porque es lo que mi padre me ha pedido que haga. Él también está aquí sentado y también está mi abuela al otro lado de la mesa. También está la pequeña mariposa azul posada en mi hombro. Noto sus suaves alas rozando mi mejilla izquierda. La mesa de la cocina es grande y redonda, de madera oscura y suave. Mi abuela lleva un jersey negro de cuello alto y su broche. Mi abuela siempre lleva ropa negra y un gran broche dorado. La última vez que estuvimos aquí sentados fue para contarme que iba a tener un hermano. Eso, por lo visto, era una cosa muy importante. Todos sonreían y creo que esperaban que yo sonriese también. Ese día también estaba la mariposa. Se había posado en mi mano derecha y me hacía cosquillas con sus patitas.
Sus alas brillaban con la luz del sol. Esa vez también estaba sentada con nosotros mi mamá. Llevaba una blusa azul que brillaba al moverse, como las alas de la pequeña mariposa. Tenía los labios pintados de rojo como siempre. Los rizos negros le caían por los hombros. Siempre huele a flores, pero no recuerdo cómo olía ese día. Yo no tenía muy claro qué significaba eso de tener un hermano, así que pregunté. Mi mamá me explicó que ahora en su tripa estaba creciendo un bebé, al igual que yo estuve en su tripa antes de nacer. Me dejó tocar su tripa, que ahora sobresalía mucho más que antes. Estaba dura y muy redonda, como si se hubiese tragado una pelota de playa. Me dijo que en unos meses el bebé estaría listo para salir y ese bebé sería mi hermano. Al parecer, me contó, así es como se llama a las personas que tienen la misma mamá. Yo nunca había visto un bebé de verdad, solo los de los dibujos de mis libros, pero mi mamá siempre sabe qué hacer, así que me quedé más tranquila. Bien, el siguiente fragmento que voy a leer es cómo empieza Guardias, Guardias, de Terry Pratchett. Aquí es donde fueron a parar los dragones. Aquí yacen. No están muertos, no están dormidos. No aguardan, porque el hecho de aguardar implica una cierta expectación. Posiblemente la palabra más adecuada sea latentes. Y aunque el espacio que ocupan no es como el espacio normal, están muy apretados. No hay ni un centímetro cúbico que no esté ocupado por una garra, una zarpa, una escama o la punta de una cola, de manera que la sensación que da es como en esos dibujos engañosos, hasta que por fin los ojos comprenden que el espacio que hay entre dragones es, de hecho, otro dragón. Podrían recordar a una lata de sardinas si uno imaginara sardinas enormes, con garras, orgullosas y arrogantes. Y probablemente, en algún lugar, estará la llave. Así empieza Guardias, Guardias. Está muy bueno, se los vuelvo a decir. Bueno, el siguiente que voy a leer es La nube de Smaug, un fragmento de La nube de Smaug. En una de esas épocas en que no me importaba nada de nada, vine a establecerme a esta ciudad. Establecerme no es la palabra adecuada, la estabilidad no me interesaba. Quería que a mi alrededor todo siguiera siendo fluido, provisional, y solo así me parecía salvar mi estabilidad interna, que por otra parte no hubiera sabido explicar en qué consistía. Por eso, cuando por una cadena de recomendaciones me ofrecieron un puesto de redactor en la revista La Purificación, vine a buscar alojamiento. Para alguien que acaba de bajar del tren, ya se sabe, la ciudad entera es una estación. Uno da vueltas y vueltas por calles cada vez más deprimentes, entre garages, depósitos de mercancías, cafés con mostrador de zinc, camiones que arrojan a la cara varadas pestilentes y cambia continuamente de mano la maleta, siente los dedos hinchados, sucios, la ropa interior pringosa, nerviosismo, y en todo lo que ve hay nerviosismo. Todo está hecho añicos. Ese es el comienzo de La nube de Smaug. Y también les voy a leer uno de los relatos, el principio de uno de los relatos de Relatos de lo inesperado de Roald Dahl. Voy a leer el primero. Éramos 6 cenando aquella noche en la casa de Mike Schofield en Londres. Mike con su esposa e hija, mi esposa y yo, y un hombre llamado Richard Pratt. Richard Pratt era un famoso gourmet, presidente de una pequeña sociedad gastronómica conocida por los epicúreos, que mandaba cada mes a todos sus miembros un folleto sobre comidas y vinos. Organizaba comidas en las cuales eran servidos platos opíparos y vinos raros. No fumaba por terror a dañar su paladar, y cuando discutía sobre un vino, tenía la costumbre, curiosa y un tanto rara, de referirse a este como si se tratara de un ser viviente. Un vino prudente, decía, un poco tímido y evasivo, pero prudente al fin. O bien, un vino alegre, generoso y chispeante, ligeramente obsceno quizá, pero en cualquier caso alegre. Yo ya había coincidido en casa de Mike 2 veces con Richard Pratt anteriormente. En ambas ocasiones, Mike y su esposa se habían esmerado en preparar una comida especial para el famoso gourmet. Y naturalmente, esta vez no iban a hacer una excepción. Bien, el primer relato de Roald Dahl. ¿Para dónde irá? Misterio de la vida. Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte del mes de junio. Espero que les haya gustado. Y lo que sí es que voy a hacer en este momento, que para mí es lo mismo en realidad, ¿no? Porque lo estoy grabando de corrido. Pero bueno, para que ustedes vayan viendo que no me he olvidado de que existen sus recomendaciones, sino que, bueno, estos meses han sido medio raros. Así que vamos a hacer un sorteo. A ver qué sale, qué me depara el destino. A ver qué... Bueno, está tan lleno que esto realmente... Yo no sé si en algún momento tendré que sacarlos todos y volverlos a revolver, porque los de abajo es imposible que puedan salir a la superficie. Bueno, a ver, salió este. Vamos a ver qué tal. Bien, es una escritora argentina, de la cual ya he leído otras cosas, así que veremos qué tal.
Nada más, eso es todo lo que tengo para comentarles. Ahora sí, nos estamos viendo en la próxima parte del mes de junio. Espero que estén bien y que bueno, que me vayan contando, me vayan comentando lo que quieran como siempre.